¿Ah? Ok, vamos a arrancar con lo que es sistema de control de fluentes gaseosos. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de lo que eran emisiones de material particulado, ¿no? Ahora vamos a hablar de contaminantes gaseosos. Vamos a arrancar hablando de los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, ¿se acuerdan que habíamos visto de que eran sustancias que eran consideradas contaminantes criterios y son contaminantes primarios? Principalmente nosotros cuando hablamos de los N o X, estamos hablando principalmente con un X igual a 1 y un X igual a 2. ¿Ok? ¿Cómo se imagina que se forman los óxidos de nitrógeno? Bueno, por lo general los óxidos de nitrógeno están asociados a procesos de combustión. De ahí que la mayoría de los óxidos de nitrógeno que son emitidos desde chimeneas se denominan NOx térmicos. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué se forman los óxidos de nitrógeno dentro de a través de un proceso de combustión? Principalmente por la elevada temperatura que tenemos. De ahí viene el nombre de NOx térmico. Los óxidos de nitrógeno en un proceso de combustión entonces se forman debido a la elevada temperatura, lo cual les da energía suficiente a las moléculas de oxígeno y nitrógeno que están presentes durante el proceso de combustión para combinarse y formar estas especies. ¿Ok? Les repito, tiene que haber elevada temperatura para lograr la energía de activación suficiente para que se dé la reacción. Nosotros sabemos que el aire tiene gran proporción de nitrógeno y el resto podríamos considerarlo prácticamente completada por oxígeno. Sin embargo, en el aire no se da esta condición este tipo de reacciones de combinación entre el nitrógeno y el oxígeno, principalmente debido a que no tenemos temperaturas tan altas y por lo tanto no se alcanzan las energías de activación necesarias. Mientras que en un proceso de combustión esto sí se da. Por lo general, como regla de pulgar, en un proceso de combustión se forman alrededor de un 95% de NO y obviamente el 5% restante de NO2. ¿Ah? Esto es obvio, estoy hablando de condiciones ideales y consumiendo combustibles fósiles tradicionales. Sin embargo, esta especie de NO, vamos a ponerla acá arriba, NO, cuando ingresa a la atmósfera, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con una gran concentración de oxígeno. Y esto da lugar a que este NO2 en la atmósfera se transforme, luego de un cierto tiempo, en NO2. Por lo tanto, el NO es la especie predominante dentro de un conducto de evacuación, mientras que en la atmósfera lo que se encuentra regulado es el NO2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿a qué se debe? A la presencia de nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno lo vamos a tener presente en todo el proceso de combustión debido a que cuando ingresa aire al proceso de combustión se está ingresando una gran cantidad de nitrógeno. El nitrógeno vendría a ser el inerte en la mayoría de los procesos, salvo en la combustión en donde debido a la energía puede reaccionar con el oxígeno. ¿Ok? Ahora, si la oxidación del nitrógeno dio lugar a los óxidos de nitrógeno, un sistema, este que estamos viendo ahora, apunta a llevar a cabo el proceso inverso. ¿Cuál sería ese proceso inverso? Bueno, justamente reducir selectivamente a los óxidos de nitrógeno de manera tal de que se vuelva a transformar en nitrógeno gaseoso. ¿Ah? Para llevar a cabo la reducción se necesita de un agente reductor, y el agente reductor utilizado preferiblemente es el amoníaco o sustancias amoniacales, soluciones amoniacales. El amoníaco,
como está en estado gaseoso, obviamente que es interesante, o al menos tentador, de utilizarlo para llevar a cabo las reacciones de reducción de los óxidos de nitrógeno, ya que sabemos que no hay mejor manera de que un gas reaccione con otro gas frente a otro tipo de estado físico que se pueden presentar el resto de los reactivos. Para que se produzca la reducción, obviamente que tenemos que tener también una elevada temperatura. Por lo tanto, para llevar a cabo este tipo de reducción de óxidos de nitrógeno, lo que se hace es inyectar el amoníaco, la solución amoniacal, en aquellas zonas donde las temperaturas de los gases todavía se encuentran entre 900 y 1000 grados centígrados. Esto nos obliga a ubicarnos muy cerca de la zona donde se está produciendo la combustión. ¿Identifican qué es este equipo? ¿Qué equipo es este? ¿Se dan cuenta o no? ¿No? Tiene precalentador de aire, tiene economizadores, tiene sobrecalentadores. ¿Qué es esto? ¿Un horno? Una ¿No? caldera. Una caldera. ¿Ah? Es una caldera de acutubular, una caldera de alta presión. ¿Ah? Las calderas de alta presión suelen tener, obviamente no estamos viendo aquí los tubos de agua, ¿no? El circuito de agua. Lo que estamos viendo es el circuito de humos, vapores y combustible. Este es el hogar de la caldera, acá tenemos los quemadores, e inmediatamente los gases generados comienzan a recorrer este circuito. ¿Está? Bueno, bajan ahí. Es por eso de que entonces los gases apenas de combustión, apenas se generan, van a tomar esta dirección. Y en esa dirección inmediatamente se van a encontrar con la zona de reducción. Esa zona de reducción no es más que una sección del equipo en donde se inyecta el amoníaco o la solución amoniacal. Hay muchas veces que se utiliza solución amoniacal o directamente se opta por utilizar urea, como lo quieran mencionar, ¿no? Principalmente debido a que si no se cuenta con amoníaco en una planta, llevar a cabo la instalación de los sistemas de almacenamiento de amoníaco y de distribución desde dicho sistema de almacenamiento hasta el equipo, realmente se transforma en una obra muy onerosa, muy cara, dado por todas las medidas de seguridad que hay que tener frente a la peligrosidad del amoníaco, ¿no? Por otro lado, si usamos urea, no lo vamos a usar en estado sólido, sino que la urea lo que nos permite es manejar un compuesto que tiene una gran cantidad de amonio y que es fácil de conseguir y fácil de manipular. ¿Ah? Es un fertilizante, se consigue a granel en muchísimos lugares y previo a su uso lo que se hace es disolver urea en agua y preparar una solución que va a ser muy rica en amonio. ¿Tá? Lo que tenemos que tener presente es que si vamos a usar amoníaco, la inyección tiene que ser realizada de manera muy precisa, de manera tal de garantizar que el amoníaco reaccione completamente, ya que si el amoníaco no reacciona completamente, vamos a estar aportando amoníaco al circuito de gases que van a terminar saliendo por la chimenea. Y el amoníaco está reglamentado en las emisiones gaseosas como un contaminante, además de ser una sustancia que va a generar muchísimos otros problemas, ya sea de salud, como así también que rápidamente la población lo va a percibir por su olor característico y su bajo nivel de percepción en cuanto a la percepción humana, ¿no? Olfativa. ¿Estamos de acuerdo con esto?
Por lo general, con estos tipos de sistemas uno logra reducir la concentración de óxidos de nitrógeno a la mitad. ¿Ah? Entonces, si prestamos atención, son pequeñas modificaciones que se le hacen al equipo, no es más que una perforación y una colocación de una línea de inyección, nada más. O sea que es una obra que si no fuera, si llegamos a tener amoníaco en la planta, ya sea porque lo estemos usando para refrigeración, por ejemplo, no es compleja. ¿Ah? Obviamente que recuerden de que no podemos excedernos en la cantidad inyectada, por eso se dice que por lo general se suele utilizar a lo sumo una relación estequiométrica 2:1 con respecto a los óxidos de nitrógeno. Si queremos, si tenemos realmente un serio problema de emisión de óxidos de nitrógeno y esta reducción al 50% de las emisiones todavía sigue siendo insuficiente, lo más probable es que tengamos que seleccionar un sistema semejante al que estamos viendo ahora, pero que además esté catalizado. ¿Para qué vamos a necesitar esta etapa de catálisis? Justamente para aumentar la eficiencia de la reducción. En este sistema catalítico estamos teniendo exactamente lo mismo, nada más que debido ahora a la necesidad de colocar un catalizador, no podemos llevar a cabo el montaje de la inyección de amoníaco directamente en el equipo, sino que tenemos que hacerlo en una unidad separada. Esa unidad separada va a estar dada principalmente, como la vemos aquí, en la vida real es igual a este esquema que tenemos aquí. Esta unidad separada de tratamiento lo que tiene son distintos lechos de catalizadores. Los catalizadores tienen forma de panal de abeja, es decir, que si uno se posiciona arriba, lo que va a ver son conductos hexagonales que se colocan de manera tal de canalizar la corriente de gases a tratar. En este esquema, los gases van a atravesar los lechos catalíticos de arriba hacia abajo. Fíjense que en la parte alta del sistema tenemos estas placas con estas formas. ¿Lo ven? Acá arriba, en el techo. Estos álabes tienen como finalidad tratar de lograr una distribución homogénea en toda la superficie de la sección de los catalizadores, distribuyendo los flujos de la corriente que ingresa en este sentido. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a tener es una corriente que va a ingresar en sentido ascendente. Cuando llega a la parte alta del equipo, estos distribuidores lo que hacen es tratar de lograr una distribución de flujo en toda la sección transversal del equipo. ¿Tá? Una vez que el flujo es obligado a cambiar de dirección y es distribuido, comienza a atravesar desde arriba hacia abajo todos los lechos catalíticos tipo panal de abeja. Estos catalizadores obviamente son marca registrada, por decirlo de una forma, es decir, que es tecnología que se vende y está protegida por patente. Lo que se sabe es que están construidos a base de tungsteno y vanadio. ¿Tá? Una vez que los gases atraviesan los lechos catalíticos, se produce la reacción entre los óxidos de nitrógeno y el amoníaco. ¿Dónde se inyectó el amoníaco? Bueno, justamente el amoníaco se inyecta aguas arriba a la corriente antes de ingresar al paquete de catalizadores, al lecho catalítico. ¿Ok? El amoníaco que se inyecta acá no necesariamente tiene que estar inyectado a temperaturas como las que veíamos recién. ¿Por qué? Porque justamente el lecho catalítico no solamente que mejora la reducción, sino que también le permite que la reacción se lleve a cabo en condiciones de temperatura más suaves. Este aumento de la eficiencia permite o puede llegar hasta el 90% de la reducción de los óxidos de nitrógeno de alimentación. Así como vimos que anteriormente se podía usar
una solución amoníacal, en este caso también se puede llegar a usar una solución amoníacal. ¿Ah? No necesariamente va a ser amoníaco gaseoso. Un sistema de este estilo lo tiene Fábrica Militar Río Tercero. Ellos en la planta de ácido nítrico, o sea, el proceso de ácido nítrico arranca llevando a cabo la oxidación de amoníaco y transformándolo en un montón de especies de óxido de nitrógeno, y posteriormente mediante química húmeda transforman esos óxidos de nitrógeno en ácido nítrico. Obviamente que en esa planta se puede llegar a liberar una gran cantidad de óxido de nitrógeno, porque los óxidos de nitrógeno no se forman debido a la temperatura que, como vimos en combustión, sino que directamente acá tenemos un reactor catalítico que genera o realiza la conversión prácticamente completa de amoníaco en óxidos de nitrógeno. ¿Tá? Pero esa misma planta tiene como materia prima amoníaco. Entonces, llevar a cabo este sistema, la instalación de este sistema, realmente es, sacando la parte económica de lado, sencilla y viable, ¿no? Son sistemas caros, ¿tá? Y uno cuando compra la tecnología después queda atada a los lechos catalíticos, a seguir comprándole al mismo proveedor los lechos catalíticos. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, Bien. Cuando se investigó la formación de óxido de nitrógeno, se vio que los óxidos de nitrógeno aumentan en su formación a medida que la llama logra mayor temperatura. ¿Tá? Por eso es que hablábamos de estos NOx térmicos. También puede suceder que el combustible tenga alguna especie de, o sea, tenga alguna especie de nitrógeno dentro de su composición, o sea, que tenga átomos de nitrógeno conformándolo. Y en ese caso, ese nitrógeno también se puede transformar en óxidos de nitrógeno, y esa porción, que suele ser muy pequeña, de óxido de nitrógeno, recibe el nombre de NOx de combustible. ¿Tá? Por lo general, la mayor cantidad se forma por NOx térmico. Pero como les decía, a medida que aumenta la temperatura de la llama, aumenta la formación de estas especies. Es por eso de que otra alternativa para reducir la concentración de óxido de nitrógeno es consiste en llevar a cabo modificaciones directamente en los quemadores. ¿Para qué? Para que las llamas no desarrollen picos de temperatura. ¿Tá? Lo que estamos diciendo es que vamos a modificar los perfiles de temperatura de la llama sin sacrificar la combustión completa del combustible, obviamente, ¿no? En este caso, lo que vemos a la izquierda arriba es una llama, producto de una combustión normal, realizada a través de un quemador sencillo, básico, en donde obviamente se alimenta el combustible y el comburente estamos hablando del aire, y se produce la llama. Esta llama es muy probable que genere una elevada temperatura en principalmente la parte exterior de la llama. Lo que se busca cuando se hacen modificaciones en la combustión es llevar a cabo dos etapas, o que no son consecutivas, sino que son alternadas, o hacemos una o hacemos otra. ¿Cuáles son esas dos etapas? Una es tratar de operar con la menor cantidad de aire en exceso. Nosotros siempre en un proceso de combustión lo que hacemos es inyectar aire en cantidades superiores a las estequiométricas para que el aire esté en exceso y el reactivo limitante sea el combustible. ¿Por qué? Bueno, porque el combustible nos cuesta y lo que queremos hacer es quemarlo completamente. ¿Tá? Pero otra alternativa que tenemos es
que el aire y el combustible no reaccionen en una única etapa, como lo que vemos en este quemador, sino llevar a cabo la combustión completa del combustible en 2 o más etapas. Por lo general son 2 etapas solamente. Una combustión incompleta y posteriormente la oxidación de las especies producto de la combustión incompleta. Nosotros sabemos que si la combustión es completa, vamos a tener un combustible del tipo CXHI, el que sea, que va a reaccionar con oxígeno, gracias a la presencia de calor. ¿Y qué va a formar? ¿Qué va a formar? Dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, esta formación de dióxido de carbono se da si el carbono del combustible se oxida completamente. Si el carbono del combustible no se oxida completamente, ¿qué especies aparecen? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. ¿Y qué otra Y cosa algunos puede aparecer? aldehídos. Sí, lo que es compuestos orgánicos volátiles realmente son pequeñas proporciones frente al carbono, al monóxido de carbono. Monóxido. ¿Qué otra cosa puede aparecer? Compuestos orgánicos volátiles, ¿qué otra cosa? ¿Dioxinas, profe? ¿Puede ser? Nada, dioxinas, nada, tranquilo. ¿Gastón? ¿Quién era el que habló? No, Yo. Gastón, escúchame. Las dioxinas, ya lo vamos a ver más adelante, creo que la clase que viene lo vamos a ver. Ah, ok. Las dioxinas, para que se formen, tiene que haber átomos de cloro. Las dioxinas, bueno, lo voy a cortar ahí, total ya lo vemos, pero tiene que haber cloro, y acá no debería aparecer cloro. ¿Qué es lo otro que puede aparecer? Cuando ustedes están en la calle y pasa un auto que está teniendo una mala combustión, ¿qué perciben del caño de escape? Hollín. Claro, coque. Hollín. El hollín es carbono sólido. El coque es carbón mineral. ¿Estamos? Por lo general no decimos que el coque es el que se forma en las torres de coque en la refinería de petróleo. El carbón sólido lo podemos llamar como material particulado o como hollín. El nombre común suele ser hollín. Estas especies aparecen si no hemos dado la suficiente cantidad de oxígeno, ¿no es cierto?, para que el carbono del combustible se oxide. Lo que podemos llegar a hacer nosotros es que a estas especies que se han formado, volverle a agregar oxígeno para que terminen de reaccionar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, justamente esto de generar especies parcialmente oxidadas del carbono del combustible y luego completar la oxidación es lo que se denomina combustión fuera de la estequiométrica o no estequiométrica. ¿Ok? Pero que no tengamos que tengamos una combustión no estequiométrica no significa que la combustión no sea completa. ¿Puedo borrar esto? Ya lo borré. ¿Estamos? ¿Puedo borrar toda esta parte? Bien. Aquí Cayo otorga. Bien. Para llevar a cabo una combustión no estequiométrica, tenemos distintas alternativas. Una es que directamente la combustión sea no estequiométrica dentro del equipo de combustión. Y otra es que la combustión sea no estequiométrica en el quemador. Recién veíamos en estas calderas de alta presión que tenemos varios quemadores. Para que se den una idea, las central térmica, o sea, las calderas de alta presión son muy comunes en las centrales térmicas. Se utilizan para generar vapor y con el vapor hacer accionar
las turbinas a vapor, y de ahí generar energía eléctrica. En la central térmica de Pilar, ellos tenían una turbina a vapor que era alimentada por una caldera de alta presión que tenía 4 líneas de quemadores. ¿Tá? Acá en esta imagen vemos 3 líneas de quemadores. Si tenemos varias líneas de quemadores, la verdad que me entró la duda si eran 4 o 5 líneas de quemadores. Si tenemos varias líneas de quemadores, lo que podemos hacer es, o bien, sacamos de funcionamiento una línea de quemadores. Obviamente que sacar de funcionamiento una línea de quemadores nos exige que previamente hagamos un cálculo si el rendimiento térmico es el adecuado o no, ¿no? Pero si podemos sacar, porque muchas veces tenemos que estas centrales térmicas son de combustibles duales, por lo tanto, cuando trabajan con combustibles líquidos, el poder calorífico que están entregando es mayor y por lo tanto no necesariamente necesitan que todos los quemadores estén funcionando, mientras que a lo mejor todos los quemadores funcionan cuando el combustible utilizado es gas. ¿Tá? En esos casos lo que podemos hacer es tomar una cierta cantidad de quemadores, que puede estar en una línea superior, y en esos quemadores sacarlos de funcionamiento. Por eso se los llama quemadores fuera de servicio, este tipo de arreglo, y inyectar solamente en esos quemadores aire. Obviamente ese aire es preferible que ese aire esté precalentado, en los precalentadores que veíamos en el esquema anterior, y ese aire que estamos inyectando en los quemadores fuera de servicio, en realidad se lo vamos a quitar a los quemadores principales, de manera tal de que los quemadores que van a estar funcionando como quemadores, lo van a estar haciendo con una mezcla que va a ser rica en combustible. ¿Tá? Al ser una mezcla rica en combustible, significa que le estamos incorporando en ese quemador una cantidad de aire o de oxígeno menor a la necesaria. Por lo tanto, vamos a tener una combustión que se va a producir, o una llama que va a generar menor temperatura y que obviamente se van a producir productos inquemados. Pero esos productos inquemados rápidamente son oxidados por el aire que se inyecta en estos quemadores fuera de servicio. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entendió? Esa es una alternativa. La otra alternativa es directamente, como veíamos en esta gráfica, colocar líneas de inyección de aire. Si colocamos líneas de inyección de aire, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vamos a restringir, qué cantidad de aire vamos a restringir a los quemadores que van a estar funcionando, y esa cantidad que restringimos a los quemadores la entregamos en estos inyectores de aire. ¿Ok? En este caso, fíjense que es un sistema tipo overfire, o sea, arriba de la llama. ¿Está? Que vendría a ser este sistema que tenemos aquí. ¿Está? Esos arreglos, tanto el sistema VOS o el sistema overfire, OVA, como se suele llamar, se utilizan cuando tenemos una gran cantidad de quemadores, como es el caso entonces, que les decía, de una caldera de alta presión. En una caldera de baja presión, una caldera humo-tubular, no podemos hacer esto. Entonces, en ese tipo de equipos, al igual que en algunos hornos podemos llegar a hacer esto que tenemos aquí. ¿Tá? Pero en las calderas pequeñas y en los hornos pequeños no podemos hacer esto. Entonces, en ese caso, lo que se utilizan son directamente quemadores de bajo NOx. Los quemadores de bajo NOx, como el que vemos aquí a la izquierda, lo que hacen es inyectar una mezcla rica en combustible por la sección principal del quemador, y la falta de aire la complementan con secciones anulares que están por fuera de la llama principal. ¿Tá? Vemos que tenemos entonces una alimentación de combustible con aire, una línea secundaria de aire y una línea terciaria de aire. Es decir, que acá lo que vamos a ver es una línea, o sea, la inyección de combustible con comburente, que va a producir la llama en esta zona,
Estos cañitos que vemos ahí arriba van a producir la inyección del aire secundario, y por fuera vamos a tener la inyección del aire terciario. Es decir, que lo que vamos a estar haciendo es cubrir a la llama con inyecciones de aire, de manera tal de que todas las especies parcialmente oxidadas que vamos a tener en la llama van a terminar de oxidarse con la inyección de estas líneas auxiliares de aire. Esto, que no tengamos picos de temperatura en una llama, no significa que no podamos obtener todo el poder calorífico del combustible. Al contrario, el poder calorífico del combustible lo vamos a poder aprovechar siempre y cuando el combustible se oxide completamente, se queme completamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se confundan de que porque estemos bajándole la temperatura a la llama, no vamos a estar generando la misma cantidad de vapor, por ejemplo, porque en realidad la cantidad de vapor generada va a depender del poder calorífico extraído del combustible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se reentiende. Bien. Ok. Ok. Continuamos. Lo que vamos a ver ahora es el tratamiento de aquellos contaminantes que suelen ser denominados gases ácidos. Gases ácidos no es que el gas sea ácido, sino que pueden dar formaciones a especies ácidas. Dentro de ellos, dentro de este tipo de gases, vamos a encontrar lo que es dióxido de azufre. El dióxido de azufre en la... El dióxido de azufre en una corriente de gases de combustión. Recién dijimos que en los procesos de combustión siempre le vamos a dar aire en exceso para garantizar que el combustible sea el reactivo limitante. Si nosotros siempre en los procesos de combustión vamos a trabajar con mezclas ricas en aire, en los gases de chimenea, que teníamos recién la ecuación, acá nos está faltando mencionar que además vamos a tener oxígeno que no ha reaccionado y vamos a tener nitrógeno del aire que tampoco ha reaccionado. ¿Está? Nos estaba faltando eso. Ahora, cuando en el combustible tenemos presencia de azufre, no sé si ustedes prestaron atención, pero todo lo que son los combustibles más pesados suelen caracterizarse de acuerdo a la cantidad de azufre. Es más, las calidades de los combustibles están dadas en base a la proporción de azufre. No sé si vieron cuando cargan gasoil en una estación de servicio que el diésel tipo euro suele tener menos de 50 ppm de azufre, mientras que el otro suele tener hasta 500 ppm de azufre, ¿no? Lo mismo sucede si utilizamos fuel oil. El fuel oil es un corte más pesado aún que el gasoil. Es tan pesado de que en invierno, por lo general, los sistemas de almacenamiento tienen que tener sistemas de calefacción para mantenerlo en estado líquido y poderlo bombear al fuel oil. Y en las empresas es muy común, entonces, en las industrias es muy común que el combustible que utilicen sea justamente fuel oil, o lo que llaman ellos una mezcla 70-30, en donde al fuel oil se lo mezcla con un 30% de gasoil, justamente para mejorar su fluidez y no tener los problemas de solidificación en las épocas de invierno, ¿no? Ese tipo de combustible obviamente es mucho más económico que el gasoil y tiene el mismo, o sea, tiene el problema de la gran cantidad de azufre que puede llegar a tener. El azufre en los combustibles depende de la región de donde se obtuvieron. Por ejemplo, los petróleos argentinos no tienen altos contenidos de azufre y por lo tanto, obviamente que aquellos destilados que se obtienen a partir de ese tipo de petróleo
tienen menor cantidad de azufre y podría decirse mejor calidad. Pero muchas veces cuando se compran derivados de hidrocarburos que provienen de petróleo, ya sea, por ejemplo, venezolano, esos suelen tener una gran cantidad de azufre y ahí empezamos a tener problemas de emisiones de dióxido de azufre. ¿De dónde proviene entonces el azufre del dióxido de azufre? Justamente viene de los combustibles. Azufre en aire no vamos a tener, por lo tanto, en un proceso de combustión, el azufre viene del combustible. Así como recién dijimos que los óxidos de nitrógeno podían provenir de la formación del NOx térmico o NOx de combustible, sin embargo, el NOx térmico es la más importante. En el caso del dióxido de azufre, se forman pura y exclusivamente por el combustible. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sabemos que el problema de emisiones de dióxido de azufre se da porque tenemos un combustible de mala calidad, de alto contenido de azufre, la primera medida correctiva que podemos tomar es comprar un combustible de mejor calidad, con menor cantidad de azufre. Ese dióxido de azufre, cuando entra en la atmósfera, se va a encontrar, al igual que hablábamos antes del óxido nítrico, con oxígeno, de esa atmósfera tan oxidante que tenemos, y puede llegar a formar trióxido de azufre. El trióxido de azufre, cuando encuentra humedad, en la atmósfera siempre lo va a encontrar. Va a generar, o puede generar, ácido sulfúrico. Las ecuaciones no están balanceadas, después las balancean. Este ácido sulfúrico es el que, estando presente en la atmósfera en grandes cantidades, cuando llega a la superficie terrestre en forma de precipitaciones, genera lo que se llama la lluvia ácida. ¿Ok? Ahora, dentro de un conducto, dentro de una chimenea asociada a un equipo de combustión, nosotros también vamos a tener oxígeno en exceso. Es por eso que adentro de la chimenea esta reacción puede dar lugar a trióxido de azufre. Y también dentro de la chimenea vamos a tener humedad. Es por eso de que cuando uno quiere hacer la recuperación energética de los humos de un proceso de combustión, siempre hay que tener presente de no bajar la temperatura de los humos por debajo del punto de rocío ácido. El punto de rocío ácido es cuando justamente este ácido sulfúrico comienza a condensar. Y obviamente si eso condensa dentro de un conducto metálico, lo va a corroer. ¿Ok? Es por eso que van a ver que los humos de calderas que tienen, de calderas modernas que tienen sistemas de recuperación de calor, suelen estar alrededor de los 130 grados centígrados. Ese punto de rocío ácido depende de la cantidad de azufre. Cuanto mayor cantidad de azufre, el punto de rocío ácido se hace a mayor temperatura. Pero de acuerdo a los combustibles tradicionales que manejamos nosotros, tengan en cuenta que más o menos el punto de rocío ácido puede estar alrededor de los 120 a 125 grados centígrados. Por eso, si bien es tentador seguir sacándole calor a los humos que se produjeron o que están saliendo ya de la caldera, tengan la precaución de no estar enfriando demasiado y generando ácido sulfúrico. ¿Ok? Bien. Cuando querramos tratar gases ácidos, obviamente que lo que podemos hacer es directamente llevar a cabo como si fuera esta parte de la reacción, pero podríamos aprovechar para directamente hacer una neutralización, de manera tal de no tener problemas de corrosión. Y para eso lo que vamos a hacer es trabajar con una solución acuosa, pero que tenga alguna especie de álcali, ¿no? Que tenga alguna especie alcalina. En este caso, lo que vamos a hacer es usar una torre lavadora de gases. Esa torre lavadora de gases la vamos a alimentar
con una solución cáustica, puede ser de hidróxido de sodio, como también de carbonato, o sea, de piedra caliza, una solución acuosa de piedra caliza. Por lo general, las soluciones acuosas de piedra caliza tienen la ventaja de ser económicas frente a las soluciones de hidróxido de sodio. Y por otro lado, recuerden que el hidróxido de sodio está regulado por Cedronar, y si la planta no tiene dicha habilitación, es complejo trabajar con este tipo de soluciones, ¿no? El otro gas que puede formar también una especie ácida es el cloro. El cloro también, en presencia de humedad, puede reaccionar y formar ácido clorhídrico. Es por eso de que tanto el cloro como el dióxido de azufre son considerados gases ácidos. ¿Ok? En las torres de lavado de gases, ya sea porque en el proceso se forma cloro o porque están usando cloro para llevar a cabo la cloración, una reacción de cloración, ya sea para clorar un compuesto o para desinfectar agua, que es lo más común. El sistema más utilizado es justamente la torre de lavado, inyectándole una solución de hidróxido de sodio. En ese caso, el sistema, la torre de lavado, no es que va a funcionar diariamente, sino que va a estar asociada a actividades esporádicas de escapes de cloro, ¿no? Y es por eso de que en ese caso, ya lamentablemente este año no vamos a poder hacer las visitas, pero cuando vamos a la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Carlos Paz, ahí vemos una torre de lavado de gases que en lugar de ser un equipo de proceso es un equipo de seguridad, ¿no? Que solamente está preparada para funcionar en caso de un escape de clorogas. Cuando se hace el tratamiento de gases ácidos, los materiales empleados en las torres, obviamente que no es conveniente que sea metálico, y es por eso que van a encontrar que la mayoría de estas torres se construyen en PRFB, en poliéster reforzado con fibra de vidrio. ¿Vamos? Eso le confiere una resistencia química a la torre muy interesante. Muchas veces este sistema que vemos aquí del tanque de recirculación directamente se adosa a la torre. Es decir, que la torre de lavado empieza a tener, es una torre que en la parte de abajo directamente tiene el almacenamiento de el álcalis. Y aquí adosado hay una bomba que recircula e inyecta la solución. ¿Ok? Por lo general lo que se busca es que el gas esté en contacto con la solución acuosa la mayor cantidad de tiempo posible. Y para eso, ese detalle lo podemos mejorar utilizando un relleno. Un relleno en una torre de lavado justamente entonces lo que busca es aumentar el tiempo de contacto para alcanzar estos 6 a 20 segundos que se mencionan aquí. ¿Ah? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bien. Esto que estamos viendo acá es utilizando la vía húmeda, o sea, usando una solución acuosa. Pero nosotros también podríamos usar directamente un álcali sólido, finamente pulverizado, y tener una torre de lavado seca. En las torres de lavado seca es el caso que vemos aquí a la derecha, en donde directamente la piedra caliza que antes podríamos haber disuelto y generado un slurry, como dicen los yankees, un barro liviano, directamente acá la piedra caliza se tritura y se la alimenta por esta parte superior, en donde hay un distribuidor. Este motor está adosado en sistema de paletitas que a medida que se inyecta el álcali, se va distribuyendo el álcali de manera radial. La corriente gaseosa a tratar, fíjense que ingresa por la parte inferior.
la mayor parte. Y una pequeña parte ingresa en la parte superior. Este arreglo de flujo, ¿me van siguiendo hasta ahí? O sea, hay una gran cantidad de corriente a tratar que ingresa aquí, y una pequeña cantidad que ingresa aquí arriba. ¿Ah? ¿Para qué se inyecta una pequeña cantidad ahí arriba? Justamente, o sea, lo que se busca es generar este cono de sólidos que son los que van a llevar a cabo la neutralización de las especies ácidas. Si no tuviésemos esa inyección en la parte superior de la corriente, de una parte de la corriente a tratar, obviamente que la inyección de la corriente a tratar en la parte baja generaría un arrastre hacia arriba. ¿tá? Y acá lo que se busca es que las partículas sean inyectadas de manera radial hacia todo el cuerpo de la torre de lavado seca y que se mantenga en una determinada región de trabajo, ¿no? Que no se genere ahí una turbulencia muy elevada, porque eso complicaría el contacto del sólido con el gas y aumentaría el arrastre de los sólidos por parte del gas. El gas, fíjense que antes de evacuarse de la parte interna de la torre, se le obliga a generar un cambio de dirección importante hacia abajo. Imagínense, se inyecta radialmente hacia arriba la gran parte y después tiene que cambiar de dirección así hacia los costados, y abajo a su vez tiene que hacer un cambio de dirección en la salida. ¿Para qué se hacen tantos cambios de direcciones? Justamente para evitar el arrastre de partículas. Y por lo general, además, acá, a la salida, se le coloca un sistema de recolección de partículas, que por lo general es un filtro de mangas, como vimos en la clase pasada. ¿Está claro esto? ¿Sí? Estas torres que vemos aquí se utilizan mucho en aquellos países en donde se utiliza carbón para generación de energía eléctrica. Es decir, grandes centrales térmicas que consumen grandes cantidades de carbón y por lo tanto tienen una generación de dióxido de azufre muy, muy elevada. En este caso, obviamente que necesitamos garantizar el contacto entre el líquido, en el caso de que la torre sea húmeda, o la partícula sólida, en el caso de que la torre sea seca, con el gas ácido. Lo otro que tenemos que tener presente es que si estamos usando una torre de este tipo, un segundo, una torre de este tipo, en la cual se está usando piedra caliza. La piedra caliza, acuérdense que es carbonato de calcio. Si ustedes lo hacen reaccionar con dióxido de azufre, se va a formar sulfato de calcio. Y el sulfato de calcio es el yeso. ¿tá? Es decir, que en este sistema podemos tener generación de yeso. ¿tá? En el caso de trabajar con soluciones alcalinas, obviamente que el principal control que tenemos que llevar a cabo en la línea de inyección de líquido, obviamente es el pH. Si nosotros notamos que el pH desciende, es porque la solución alcalina se está neutralizando por el efecto de la absorción de los gases ácidos. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá tenemos una imagen justamente de una central térmica a carbón, en donde dos equipos de generación de energía comparten una misma chimenea. ¿tá? O sea que tenemos la chimenea, perdón, tenemos la chimenea al medio, y luego tenemos un equipo de generación de vapor hacia un lado y otro hacia otro lado. ¿tá? En ambos equipos, como se está quemando carbón, lo que se ha hecho es colocar esta torre de lavado húmeda y esta torre de lavado húmeda. ¿Por qué me doy cuenta de que es una torre de lavado húmeda? ¿Alguna idea? ¿Qué es esto que está acá? Esa es la inyección de líquido en la parte alta de la torre. ¿eh? Si, fíjense que si es seca,
no hay nada hacia los costados. ¿Ok? ¿Estamos? Y tienen gran tamaño. Fíjense, ahí están transportando una parte del cuerpo de la torre y ocupa la avenida entera. ¿Ah? Profe, ¿cuál es la más conveniente a usar en tema corrosivo? Ninguna de las dos. Es conveniente cambiar el combustible y trabajar con un combustible que no tenga azufre. Salvo que el combustible sea tan económico, tan rentable, como es este caso. Este caso es el consumir carbón para generar energía eléctrica es tan conveniente desde el punto de vista económico frente a la utilización de otro tipo de combustible que justifica la enorme inversión que hay que llevar a cabo para hacer el tratamiento de los gases. Recuerden que las torres de lavado las torres de lavado húmedas tenían una gran ventaja que les mencioné en la clase pasada. ¿Cuál era? Cri, cri. ¿Cuál era la gran ventaja de las torres de lavado? Que también atrapaba material particulado. Muy bien. Sí, que permitían el tratamiento de contaminantes sólidos y de contaminantes gaseosos al mismo tiempo. Entonces, si vos tenés una central térmica que consume coque, consume carbón, obviamente vas a tener también una elevada emisión de material particulado. Entonces, si tenés elevada emisión de material particulado y tenés elevada emisión de dióxido de azufre, en este caso se hace rentable y se transforma en la mejor opción llevar a cabo la instalación de una torre de lavado alcalina. ¿Estamos? ¿Estamos, gente? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la otra especie de inquemados que decíamos antes, que eran los compuestos orgánicos volátiles. Bueno, los compuestos orgánicos volátiles no necesariamente se van a producir o es importante la emisión que se tiene por inquemados, sino que en la mayoría de los casos los problemas de emisiones de compuestos orgánicos volátiles se debe a la pérdida de solventes. ¿Ah? Por eso muchas veces a las empresas se les hace ver que es conveniente llevar a cabo el tratamiento de este tipo de contaminante, porque obviamente lo primero que vamos a intentar hacer es atacar la fuente y evitar que el contaminante se genere, es decir, evitar estas pérdidas por evaporación de solventes. Si no tenemos otra alternativa y tenemos que tratarlo, por lo general se nos van a presentar 4 alternativas. Una es oxidarlos, quemarlos. Otra es absorberlos. ¿Ah? Otra es condensarlos. Y la última es oxidarlos, pero no de manera térmica, mediante combustión, sino oxidarlos mediante microorganismos, es decir, una oxidación biológica. ¿Tá? Cuando hablamos de combustión, de oxidarlos térmicamente, ahí tenemos 2 alternativas. Una alternativa es que no utilicemos catalizador. En ese caso vamos a tener una oxidación térmica llevada a cabo a través de un horno. ¿Tá? Ese horno está representado en esta parte y va a necesitar de elevada temperatura para poder destruir todas las especies de compuestos orgánicos volátiles y todos los subproductos de reacción. Es por eso de que, como se necesitan de elevadas temperaturas, estos hornos van a estar recubiertos seguramente por ladrillos refractarios, de manera tal de no generar un estrés térmico sobre el metal que lo recubre. El hecho de tener un horno con ladrillo refractario transforma al horno en un equipo pesado. Y esto hace de que por lo general tengamos que tener directamente una unidad de proceso representada por este sistema. ¿Qué significa esto? O sea, tiene que haber una parte de la planta, que tiene un espacio en la planta que tenemos que destinarlo a ubicar un horno que va a ser
pesado, grande, para llevar a cabo la combustión de compuestos orgánicos volátiles. Obviamente que la principal desventaja que le ven a este tipo de sistema es que vamos a tener que consumir combustible para quemar o someter a elevada temperatura a una corriente de aire que va a tener trazas de compuestos orgánicos volátiles. ¿Ah? Obviamente que puede llegar a ser muy importante la concentración, pero nunca va a ser lo suficiente, o al menos es muy raro que llegue a ser suficientemente alta para que no tengamos que adicionar combustible extra al proceso. ¿Tá? Obviamente que una vez que se produce la combustión a elevadas temperaturas, vamos a tratar de aprovechar el calor para otras alternativas, ya sea para generar vapor o para precalentar a la corriente que vamos a tratar. Si nosotros precalentamos la corriente que vamos a tratar, vamos a consumir, obviamente, menor cantidad de combustible. ¿Estamos? Esto implica también altos costos de inversión inicial y también genera un problema más de gestión que de operación, que es el hecho de que las autoridades de aplicación consideran a este sistema como un sistema de tratamiento de residuos peligrosos in situ. ¿Ah? Al considerarlo, o sea, imagínense, nosotros colocamos un horno para tratar este tipo de residuos en la planta. Obviamente que vamos a tener que tener todos los recaudos de higiene, seguridad, medio ambiente, ¿no? Pero si la autoridad de control nos considera que nosotros nos estamos transformando en operadores de residuos peligrosos, obviamente que todo lo que es presión sobre garantizar la no emisión de contaminantes al aire aumenta y ahí se nos incrementa también los costos de monitoreo ambiental que vamos a tener asociado a esta unidad de proceso. ¿Ah? Obviamente que eso lo hace pensar a uno de que este tipo de alternativas no es muy común. Sin embargo, hay algunas industrias, como por ejemplo Atanor en Río Tercero, que ellos tienen directamente un sistema de oxidación térmica. Es más, dentro de sus distintas subunidades, ellos tienen la unidad de ácido acético, la unidad de, qué sé yo, de cloración del fenol y demás. Bueno, tienen una unidad, una planta, que es justamente el horno de incineración. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, es tan compleja y tan onerosa la gestión que suele ser considerada como una unidad de proceso más. Si nosotros queremos llevar a cabo el tratamiento mediante este tipo de sistema, obviamente que vamos a lograr eficiencias de destrucción muy importantes. Pero acá sí hay que tener cuidado de no generar especies peligrosas. Principalmente si la corriente que estamos tratando puede llegar a tener cloro, porque esto puede dar lugar sí a dioxinas y furanos. ¿Por qué? Porque acá están dadas todas las condiciones. Estamos teniendo un proceso de combustión, estamos teniendo materias primas de distinta índole, no estamos quemando metano, con lo cual, imagínense, manejar una combustión de metano es mucho más sencilla a que la combustión que estemos manejando tenga 10 o 20 compuestos diferentes, ¿no? Y en estos casos, entonces, hay que tener mucha precaución con respecto a la formación de estos contaminantes. Otra alternativa que tenemos es que utilicemos un catalizador y que la oxidación térmica sea catalizada, semejante a lo que podemos tener en el caño escape de un auto. ¿Ah? En este caso, al tener la ayuda del catalizador, el catalizador permite que la oxidación térmica de los compuestos orgánicos volátiles se lleve a cabo a menor temperatura. Al realizarse a menor temperatura, obviamente que eso disminuye, por un lado, el consumo de combustible externo que vamos a tener para calentar a la corriente, y por otro lado, el sistema ya no necesita
de esa protección por ladrillos refractarios, con lo cual este sistema se transforma en un sistema relativamente liviano. ¿Y qué ventaja puede tener esto? Es que ya no necesitamos contar con una unidad de proceso, una parte de nuestro predio dedicada al horno con ladrillos refractarios que mencionábamos recién, sino que directamente podemos llevar este sistema lo más cerca posible al punto de generación. Con lo cual nos evitamos la instalación de conductos que transporten los compuestos orgánicos volátiles desde todas las unidades de proceso hacia el oxidador térmico, sino que directamente podemos llevar el oxidador térmico a la zona donde se están generando los contaminantes. Principalmente lo que se suele ver es que estos sistemas están ubicados en el techo de la unidad de proceso que genera compuestos orgánicos volátiles. Imagínense una gran cabina de pintura, podemos llegar a tener algo así. Bueno, Fiat también tiene un sistema, pero es un sistema no de este catalítico, sino de este, en donde, de nuevo, al estar alejado, tenemos que tener una gran inversión inicial en lo que es captación y transporte, y a su vez después vamos a tener un consumo energético asociado a los soplantes que van a transportar la corriente con compuestos orgánicos volátiles desde la generación hasta el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? La tercera alternativa, que es una de las más utilizadas cuando no tenemos emisiones realmente importantes, es la absorción en algún material sólido. Ustedes saben que dentro de los materiales sólidos, el carbón activado es una alternativa ampliamente difundida y utilizada para también una gran cantidad de sustancias químicas. Específicamente, los compuestos orgánicos volátiles se absorben muy bien en carbón activado. Es por eso de que, por lo general, los sistemas de absorción se construyen utilizando lechos de carbón activado. Estos lechos de carbón activado pueden tener un arreglo especial, como vemos aquí, en donde lo que buscamos es un sistema que gira, fíjense, un sistema que gira, que permite la absorción del carbón activado y posterior desorción de los lechos que están saturados, o directamente lo que vamos a tener, está bien, la pluma, no, ¿qué toque? Lo que podemos llegar a tener es un recipiente, por lo general cilíndrico, que va a estar me equivoqué. La flecha no va ahí. Un recipiente cilíndrico que va a estar relleno de carbón activado, al cual se lo alimenta siempre que alimentemos gases a un lecho sólido, lo vamos a hacer de abajo para arriba. Es más fácil de lograr una mejor distribución de los gases adentro del recipiente, ¿no? Y en este caso podemos trabajar de dos maneras. Una es directamente con un par de lechos conectados que trabajan en paralelo, ¿ah? En donde un lecho se lo hace funcionar hasta que se satura, y una vez que se satura, se cierra la válvula que lo alimenta y la corriente de alimentación pasa al segundo lecho, ¿tá? Se cierra esta y se deja abierta la otra, y mientras el lecho 2 está trabajando, se cambia el lecho 1 por carbón activado nuevo. Eso es muy utilizado cuando la concentración de compuesto orgánico volátil es muy baja. Si es muy baja, se puede trabajar de esta manera, los costos de inversión son bajos. Lo que sí hay que tener presente es que ese carbón activado, cuando se satura, ¿tá? Y uno lo reemplace, lo tiene que mandar a disponer como residuo peligroso, ¿tá? Otra alternativa es tener un sistema semejante al que tenemos aquí, pero en lugar de hacer el reemplazo del lecho,
llevar a cabo la regeneración del lecho. Para regenerar un lecho, o sea, para aumentar la desorción del lecho, lo que podemos hacer es hacerle circular una corriente de aire caliente o gases de combustión o lo que sea calientes en contracorriente al lecho. ¿Ah? ¿Para qué? Para que todos los compuestos orgánicos volátiles que habían quedado almacenados en el lecho se desorban y luego podamos utilizar nuevamente el lecho. ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos siempre vamos a necesitar dos lechos para que mientras uno trabaja, el otro se esté regenerando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. A modo de... bueno, me falta explicarles lo que es condensación y oxidación biológica. La condensación, por lo general, es muy difícil que se utilice porque la cantidad de energía que se utiliza para condensar trazas de compuestos orgánicos volátiles dentro de una corriente gaseosa es elevadísima, ya que necesitamos un sistema de compresión o de refrigeración, ¿tá? Un ciclo frigorífico, para que el compuesto orgánico volátil condense y se recupere. ¿Tá? Es por eso de que, al menos yo hasta el momento, no conozco ningún sistema de recuperación por condensación. Sí están apareciendo cada vez más los oxidadores biológicos. En los oxidadores biológicos lo que se hace es inyectar la corriente gaseosa dentro de un lecho en el cual una primera capa está conformada por piedras. Obviamente que la línea de inyección acá se hace lo más distribuida posible. Esto se coloca piedras justamente para que la corriente gaseosa fluya, y estas piedras actúan también de soporte para una cama de material sólido, que por lo general, imagínense, esto puede llegar a ser acerrín. ¿Ah? Vamos a ponerle material de soporte. Y en este material de soporte se tratan de mantener condiciones biológicas apreciables para que los microorganismos tomen a los compuestos orgánicos volátiles como fuente de carbono y el aire que se está inyectando además en esta corriente para llevar a cabo su propio metabolismo, que termina impactando en una transformación de los compuestos orgánicos volátiles en dióxido de carbono. Esto es lo mismo que una oxidación catalítica, a diferencia que acá el catalizador es el microorganismo. El microorganismo lo que hace es toma el oxígeno del aire, toma el compuesto orgánico volátil, el carbono principalmente, respira, y al respirar genera dióxido de carbono, o sea, degrada el compuesto y lo transforma en una especie más inocua. Para que Profe, se produzca, sí. ¿estas bacterias suelen ser selectivas o se usa un tipo de bacteria para...? No, por lo general se busca bacterias específicas. Por lo general acá se usan pseudomonas. ¿Ah? Las pseudomonas tienen alta capacidad de captación y transformación. El problema que tenemos en nuestro país es que en nuestro país nosotros tenemos unos delta térmicos muy importantes. En verano podemos llegar a tener 40 y pico grados, y en invierno podemos tener temperaturas bajo cero. Y eso a los microorganismos no les gusta mucho. ¿Ah? Entonces, este tipo de sistemas requieren, por lo general, también de estar dentro de ambientes con los cuales se los proteja de esos delta de temperatura. Y lo otro también que se necesita para la vida biológica es agua, por eso también se debe contar con un sistema de riego para regar la cama biológica que tenemos dentro del biofiltro. ¿Ah? Lo bueno Sí. de esto es que se consume muy poca energía, ¿ah?
frente a una oxidación térmica, una oxidación catalítica. Y es un sistema que una vez que entra en estado estacionario, en régimen, funciona de manera ininterrumpida. No sale de proceso. ¿Estamos? Ah, buenísimo. Sí, profe, queda menos de un minuto. Bueno, cortamos y volvemos a iniciar la última. ¿Cuántos somos? 22. Ok, están viendo la presentación, ¿no? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bien. Estos sistemas de biofiltros se utilizan mucho cuando los compuestos orgánicos volátiles que se utilizan en la planta no difieren, o sea, no son de varias especies. Por ejemplo, o sea, ¿conocen Bertotto Boglione? ¿Sí? La fábrica de tanques. ¿Tá? Ellos utilizan mucho estireno. ¿Tá? Entonces, el estireno que se maneja dentro de las grandes naves, esos grandes galpones donde están trabajando en la conformación de los tanques, son captados mediante sistema de ventilación. Y nosotros lo que tenemos es una baja concentración de estireno en aire a tratar, pero es un solo compuesto, con lo cual, al ser un solo compuesto, las bacterias se adaptan más fáciles a utilizar a ese compuesto como fuente de carbono. ¿Tá? Es por eso de que van a ver que los catalizadores biológicos uno tiende a usarlo cuando hay menos de 3 compuestos orgánicos volátiles. ¿Tá? El otro tema es que también se lo suele utilizar cuando pequeñas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles pueden generar también problemas de olores. ¿Tá? Porque nosotros acá hemos hablado de distintos tipos de contaminantes, pero también hay que considerar que el olor hoy en día es considerado un contaminante, ¿tá? Al igual que lo es el ruido. El ruido ustedes saben que es considerado un contaminante físico que genera estrés o afecta la calidad de vida de las personas. ¿Tá? Bueno, en el caso de los olores también es semejante, y en la legislación de aire tenemos regulación sobre olores. ¿Tá? Entonces, en esos casos en donde las sustancias pueden generar también problemas de olores, el tema de los biofiltros pueden llegar a ser muy útiles. ¿Tá? Bien, esto que vemos acá es también a modo de un cuadrito para toma de decisiones. ¿Tá? Por lo general, cuando las concentraciones son muy altas, nos inclinamos por lo que es la incineración o la oxidación catalítica, y cuando tenemos una mezcla no muy, concentraciones altas, pero una mezcla no muy compleja de compuestos orgánicos volátiles, podemos optar por la absorción. Diseñar un sistema de absorción para absorber varios compuestos orgánicos volátiles se hace complejo. Se lo digo por experiencia propia. Me ha tocado diseñar un sistema de esos y es preferible tener, o al menos que los compuestos compartan o pertenezcan a una misma familia. Pero imagínense, si tenemos compuestos, por ejemplo, alcoholes e hidrocarburos, realmente se hace muy complejo, porque tenés comportamientos muy diferentes. Los compuestos polares son mucho más complejos al momento de absorberlo que los no polares. ¿Tá? Acá viene el tema de las dioxinas y furanos que mencionábamos anteriormente. Y con esto creo, a ver, ¿cuánto nos queda? Dame un segundo. Estamos en la 38, sí, nos falta menos. Mucho menos. Nos queda combustión. Bueno, combustión lo vamos a ver la clase que viene. El miércoles de la semana que viene vamos a ver entonces combustión, y vamos a ver cambio climático y disminución de la capa de ozono, que son dos temas sencillos
para que no tengan problemas para el examen del viernes. ¿Está? La semana que viene es el examen, ¿no? No, la otra, el 18. Ajá, bien, bien. Ok, no, entonces la semana que viene, como les decía, vamos a terminar de ver combustión, en lo posible el miércoles, y si no terminamos con combustión, con macrocontaminación el mismo miércoles, nos vamos a ir hasta el viernes, pero sí o sí vamos a terminar la semana que viene y ustedes tienen la semana entera para estudiar. Ahí les quería hacer una consulta. ¿Qué posibilidades habría de hacer el examen en lugar de 6 a 8 de la noche, hacerlo de 3:30 a 6? ¿No se puede? ¿Trabajan? ¿Sí? Bueno. A las... Ok. ¿A la mañana? ¿No? Bien, ok. No sé, veo a 2 personas nada más. Así que estoy tomando la decisión en base a los 2 que veo. El resto tiene todas las cámaras apagadas, así que bueno, ya está. Bueno, profe, pero si uno trabaja ya es motivo suficiente, me parece. Ah, sí, seguro. Pero no sean cobardes, pongan un poco sus cámaras ahí, así nos vemos un rato. Yo pondría, pero no tengo. Ahí está. Ahí está. Bien, gente. Vamos a hablar de dioxinas y furanos. Denme un segundo que me paso el modo presentación. Profe, una pregunta antes que empiece. ¿En algún momento van a especificar cómo hacer el examen? Porque yo justo la única clase me perdí la primera y intuyo que le deben haber dicho ahí. No, el ¿Cómo es? examen es muy sencillo. O sea, lo que vamos a hacer es, les voy a pasar una cuenta de Zoom tipo Pro para que no se nos corte. Y ustedes lo único que necesitan es ubicarse en un lugar en donde la cámara los tome de manera completa junto con la hoja. Algo así como estás vos, Fernando, en este momento. ¿Ah? Que se vea la hoja, que te veas vos, y vemos el enunciado en la pantalla. Perfecto. ¿Estamos? Sí o sí necesitamos verlos. ¿Hay alguien que no tenga cámara? Yo no tengo, pero puedo poner el celular. O sea, el celular puede servir como cámara web. Sí. El problema es después la entrega. La Supongo que entrega, usted no, la va... entrega es también sencilla. Cuando terminan el examen, le sacan una foto al examen y me lo mandan por correo. Claro, ¿Ah? ese es el problema, que yo uso el celu y creo que hay un par también que usan el celu también. Cuando usamos el celu y lo usamos como cámara web, cuando vamos a sacar la foto, se rompe la cámara web, digamos. O sea, Pero usted ya no nos terminaste el puede ver, examen. digamos. ¿Cómo? Ya está. Entonces, una vez que termina el examen, apagarán la Ah, cámara, le sacan la foto y mandan. sí, un minuto. Obviamente, pasan 1 hora y no mandaron el examen, bueno, van a estar en Medio problemas. sospechoso. Medio sospechoso, ¿no? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Ya han cargado los exámenes en la UB. ¿Sí? Yo no, por eso pregunté, no Sí, sabía si era escrito así en lapicero o si era en computadora. Si lo Averigüé y hacemos, habían tenido diferentes formas de tomar, por eso, si lo hacemos en la yo nunca lo hice. computadora, tengo que chequear que en la computadora no tengan otra cosa abierta. Y para eso seguramente van a tener que usar o en IDES o algo más. Y eso ya empieza a ser 2 plataformas a la vez. Se hace más complejo. Lo vamos a hacer fácil. O sea, hacemos un Zoom, ponen la camarita, los veo a ustedes, ustedes se portan bien, terminan el examen, sacan la foto y me la mandan. ¿Ok? Lo aprueban, promocionan, se reciben y nos vemos. ¿Estamos? Vamos con el tema de dioxina y furano. Las dioxinas y furanos en realidad son 2 grandes familias. Si le prestan atención a la estructura molecular, vamos a ver que la diferencia que hay entre dioxinas y furanos se encuentra justamente en esta partecita, ¿no? No existe ese anillo epoxi, podríamos decirlo.
El nombre de dioxinas y furanos en realidad es muy genérico. Lo que se tiene reglamentado y por lo tanto es la resultante de los compuestos que se forman son lo que se llaman las policlorodibenzodioxinas. ¿Ah? El nombre que se suele, o sea, si lo ponemos en forma de acrónimo, sería PCDD, policlorodibenzodioxinas. Y ahí obviamente se hace más fácil esta interpretación. Al decir policloro es porque tenemos más de 2 átomos de cloro. En realidad, por lo general, las más tóxicas tienen entre 4 átomos de cloro y 8 átomos de cloro. O sea que tenemos las tetracloradas, pentacloradas, hexacloradas, hecta, octacloradas. ¿Ah? Si tenemos octacloradas, reciben el nombre de OCDD, octaclorodibenzodioxina. Y la que es en realidad la más tóxica de todas, en realidad está dada por las que tienen 4 átomos de cloro, es decir, las TCDD. ¿Se acuerdan del accidente de Seveso? ¿Sí? Lo he visto en integración 4. En ese tipo de circunstancias se determinó de que la especie más tóxica de todas es la 2,3,7,8 tetracloroparadibenzodioxina. ¿Ah? Vamos de nuevo, 2, 3, 7, 8. Esas posiciones son las posiciones ocupadas por el cloro. Si ustedes ven la molécula que tienen ahí a la derecha, estaríamos hablando de la posición 2, 3, 7, 8, tetracloro, porque hay 4 átomos de cloro, porque están en ubicaciones para, dibenzo, porque hay 2 anillos bencénicos, dioxinas. ¿Ok? De ahí viene el nombre entonces de la 2,3,7,8 tetracloroparadibenzodioxina. ¿Estamos? En el caso de los furanos sucede exactamente lo mismo. Los furanos, si bien son especies menos tóxicas, menos peligrosas que las dioxinas, la ubicación de los átomos de cloro es compartida, es decir, tenemos los furanos con 4 átomos de cloro a 8 átomos de cloro, siendo el más tóxico de todo el que se encuentra en la posición 2, 3, 7, 8 tetracloroparadibenzofurano. ¿Estamos? Como la cantidad de dioxinas que se pueden llegar a generar, imagínense que si tenemos de 1 a 8 átomos de cloro, podemos llegar a formar 75 congéneres. Yo recién le decía de 4 a 8 son los más tóxicos. No es que no se puedan formar menos, son los más tóxicos. Y en el caso de los furanos, también puede suceder que tengamos una gran cantidad de posiciones de átomos de cloro, con lo cual se conforma una cantidad de especies individuales enorme. Esto quiere decir, perdón, este era el furano, está acá abajo. Imagínense que si podemos tener 75 congéneres de dioxinas y 135 congéneres de cloro, estamos hablando de una familia de compuestos de 210 compuestos. ¿Ah? A su vez, muchas veces se incorpora el tema de los bifenilos policlorados. El bifenil policlorado es, fíjense, semejante en estructura, principalmente a lo que es el furano, sin contar con esta parte, ¿no? Estamos hablando de que tenemos 2 anillos bencénicos con cloros, alternando en distintas posiciones. Si todo esto lo pusiéramos en una pantalla, tendríamos todas estas 75 dioxinas cloradas. Una noche estaba aburrido y me puse a ubicar circulitos amarillos, imagínense. ¿Ah? El que se porta mal de ustedes tiene que hacer lo mismo. De las cuales las más peligrosas son estas que tenemos marcadas aquí, ¿tá? En color rojo. Esta especie de la... ¿A dónde está la 2378 tetracloroparadibenzodioxina? ¿A dónde está? ¿Lo ubican?
creo que es esta, ¿no? Esa es la 2, 3, 7, 8. Esa. ¿Sí? Bueno, para el examen también, yo les voy a marcar, y ustedes tienen, o sea, les voy a poner algo así, en lugar de 75 les voy a poner 250, y ustedes tienen que marcar cuáles son las posibles y cuáles no. ¿Vamos? Buscando a Wally. Más o menos. ¿Está? La 2378 es la más tóxica de todas, y por eso, en lugar de reglamentar cada una de las especies, imagínense, tendremos que tener 210 valores regulatorios, lo que se ha hecho directamente es definir un índice de toxicidad equivalente. Ese índice de toxicidad equivalente se llevó a cabo tomando la toxicidad de la más tóxica como factor de equivalencia. Esto quiere decir que, que el índice de cantidad tóxica equivalente para la especie más tóxica es 1. ¿Tá? Y si el índice el ITQ se reduce, significa que el resto de las especies son menos tóxicas, relativas a la que tomamos como patrón, ¿no? En este caso, fíjense que la 2378 TCDD, comparado al furano semejante, que es el 2378 tetraclorodibenzofurano, fíjense que podríamos llegar a decir que el furano es 10 veces menos tóxico que la dioxina. ¿Ah? Hay muy pocas publicaciones al respecto de esto. Nosotros tenemos una publicación hecha en el año 2009 de emisiones de dioxinas y furano. El año 2009 coincidió con la prohibición de incinerar residuos patógenos en Córdoba. ¿Ah? Bueno, fue un poco a causa de nuestros estudios. Pero a causa de nuestros Profe, estudios. ¿con qué coincidió? No entendí qué dijo. Con la prohibición de instalar sistemas de incineración de residuos patógenos. Se tuvo que pasar a tratamiento por autoclave. ¿Ah? De nuevo, la incineración de residuos patógenos cumple con todos los requisitos para la formación de dioxinas. Tenemos grandes cantidades de cloro que vienen de los plásticos, de jeringas y demás, de los descartables. Tenemos elevadas temperaturas, tenemos materia orgánica. Es el caldo perfecto. Y los sistemas de incineración de patógenos que se utilizaban no tenían sistema de tratamiento de gases. Entonces, si no tienen sistema de tratamiento de gases, obviamente que las emisiones pueden llegar a ser importantes. Pero en lugar de buscar esa vía de instalar los sistemas de tratamiento de gases adecuados, directamente dejaron de utilizar ese tipo de tecnología. ¿Tá? Eso es una pena, o sea, una decisión apresurada. En este caso, las dioxinas y furanos, entonces les decía, comparten toxicidades, pero vemos que las dioxinas son análogas a la cantidad de cloro de los furanos, son mucho más tóxicas. Como les decía recién, la tetraclorada en esas posiciones es 10 veces más tóxica que el furano. ¿Ah? Lo mismo pasa, o situaciones semejantes se dan para el resto de las especies. Entonces, ¿qué se termina haciendo con ese índice de cantidad tóxica equivalente? En realidad uno toma muestra, cuando hace el muestreo, toma muestra de todas las dioxinas y furanos. Y luego cuando las analiza, las clasifican de acuerdo a la cantidad de cloros. Tenemos las tetra, las penta, las hexa, la hepta y la octa. Una vez que tenemos cuantificadas todas esas especies, directamente multiplicamos la concentración que hemos determinado en el laboratorio por el factor de cantidad tóxica equivalente. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Perdón, profe, se cortó justo. ¿Se cortó? Vamos de nuevo. A mí. Nosotros lo que hacemos es medir o sea, analizar en el laboratorio, en realidad, el equipo que se necesita para llevar a cabo la determinación de estas especies, porque imagínense, estamos hablando de especies que lo único que cambia es la posición de los átomos de cloro, con lo cual necesitamos equipos que sean extremadamente específicos y que sean, fíjense, las concentraciones en qué unidades están expresadas, en nanogramos por metro cúbico, o sea, trazas, ultratrazas. ¿Ah? Entonces necesitamos equipos que sean altamente específicos y altamente sensibles. Y para eso lo que se utiliza es un cromatógrafo gaseoso
de alta resolución. Los cromatógrafos gaseosos de alta resolución son los que vieron ustedes en el laboratorio, cuando hicimos la visita, pero el espectrómetro de masas que se utiliza también tiene que ser de alta resolución. ¿Qué significa que un espectrómetro de masas sea de alta resolución? Que puede discernir valores en los pesos moleculares de los iones con mayor detalle. Es decir, que si nosotros con el espectrómetro de masas, cuando lo trabajamos en masa-masa, podemos llegar hasta la tercera cifra decimal, con un espectrómetro de alta resolución puede ser que lleguemos a la quinta, sexta cifra. Con lo cual ahí los isómeros son fácilmente identificados y específicamente determinados. ¿Ah? Un espectrómetro de masas de alta resolución, el espectrómetro solo es un equipo que ronda más o menos los $500.000. ¿Ah? En Argentina solamente hay uno, que se compró cuando se instaló la papelera Botnia, ¿se acuerdan? Que se desarrolló un conflicto internacional entre Uruguay y Argentina por el volcamiento de los efluentes de Botnia al río Uruguay, frente a las costas de Gualeguaychú. Bueno, ahí se conformó una comisión mixta entre Uruguay y Argentina que llevan a cabo el monitoreo o la vigilancia del emprendimiento de la papelera. Y para ello, la Secretaría de Ambiente de Nación adquirió un espectrómetro de alta resolución para analizar dioxinas y furanos en los efluentes líquidos. ¿Tá? El equipo es el mismo que se utiliza para hacerlo en aire, pero en aire la preparación de muestra es más compleja porque los sistemas de extracción son más complejos. Y es por eso de que si bien, como les decía, nosotros hicimos un estudio de esto, en realidad lo que hacemos es, hacemos el muestreo, pero luego los tubos absorbentes que se utilizan, y a ver, denme un segundo, les muestro uno. Perdón, creí que tenía uno armado acá, pero no lo tengo armado. Lo que se utiliza es esta trampa, ¿lo llegan a ver? Es una trampa de vidrio doble. ¿Llegan a ver? Que son dos tubos. ¿Ah? Y en la parte de abajo ven que hay un vidrio fritado, eso blanco que se ve ahí. Adentro del tubo interior se coloca un material absorbente, que son estas bolitas, no sé si las llegan a ver, que es bolitas blancas de diámetros muy pequeños. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe, se ve. ¿Ah? Sí se ve, sí se ve. Bien. Este material absorbente, lo que se hace es, se lo limpia. Para limpiarlo, obviamente, tenemos que garantizar condiciones extremadamente limpias, valga la redundancia, de que no se contamine, porque fíjense, estamos buscando concentraciones muy pequeñas. Se lo coloca dentro de este soporte, se hace circular por ese soporte aire o gases tomados de adentro de la chimenea, y una vez que termina de realizarse el ensayo, se cierra todo y se manda a analizar a Estados Unidos, ¿tá? O a Canadá. Lo más común es Estados Unidos o Canadá por la cuestión logística. Es más fácil mandar algo a Estados Unidos que mandar algo a otros países, ¿no? En Estados Unidos hay varios laboratorios que están acreditados dentro de una red específica de análisis de dioxina, que es la red NELAC. Y ellos te reportan la concentración de cada una de las especies. Con esa concentración vendrían a ser estos términos A, B, C, D que vemos en la pantalla. Una vez que tenemos cada una de estas especies determinadas en masa, el laboratorio lo determina en masa, no lo determina en concentración. Una vez que tenemos la masa, multiplicamos la masa, dividimos la masa por el volumen de aire muestreado y obtenemos la concentración de cada una de las especies. Con la concentración de cada una de las especies la multiplicamos por el factor de peso, de cantidad tóxica equivalente, y obtenemos la concentración expresada en cantidad tóxica equivalente. Una vez que la tenemos expresada en cantidad tóxica equivalente, la podemos sumar. ¿Ah? Y el valor total que se obtiene es el que se compara con el valor legal. El valor legal es 0,1 nanogramo por metro cúbico. O sea, es bajísimo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí?
Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿las dioxinas se producen o se generan? O sea, ¿podemos tener un reactor para producir dioxinas o se generan Se generan, se generan. intencionalmente? ¿Ah? ¿Se generan intencionalmente o no? O No, legalmente usted había dicho que estaba permitido, no estaba permitido generar intencionalmente, pero si se producían, están los Muy bien, legales. Fernando. Muy bien, Fernando. Tal cual. Las dioxinas se pueden formar por recombinación en etapas posteriores a los procesos de combustión, en donde obviamente necesitamos que esté presente el cloro. Si bien nosotros les he mencionado el tema del cloro, ¿tá? Acá dice cloro, las dioxinas pueden ser cloradas o bromadas. ¿Tá? No podemos decir que las dioxinas son halogenadas, porque no es toda la familia de halógenos, es cloro y bromo. El tema es que el bromo es una especie, un elemento difícil de encontrar en la naturaleza y por eso lo más común es que sean cloradas. ¿Tá? Y como les decía, se producen por recombinación. Lo que está estudiado es que cuando los gases de productos de la combustión se enfrían a velocidades lentas, en un rango de temperaturas que va entre los 400 y los 1000 grados Fahrenheit, que en este caso podríamos decir alrededor de 300 a 500 grados centígrados, para ir redondeando, ¿ah? Cuando los gases se enfrían lento en ese rango de temperaturas, se ha observado que la formación de dioxinas aumenta. ¿Vamos? El proceso de formación de dioxinas, una de las pocas teorías que ha sido aceptada, es, uy, se me fue el nombre del científico que la propuso. Hoy, me olvidé. Bueno, ya me voy a acordar. Se da en base a un proceso catalítico debido a la presencia de cobre. ¿Ah? Un proceso catalítico basado en cobre. Ese fenómeno, la verdad que es una de las pocas vías de formación que ha podido ser explicada completamente. De todas maneras, todavía en la práctica nos seguimos manejando con el concepto de que se ha observado de que entre 300 y 500 grados un enfriamiento lento de gases aumenta la formación de dioxinas. Entonces, si sabemos que en ese rango de temperaturas la formación de dioxinas aumenta, los sistemas de tratamiento de gases para dioxinas justamente consisten en lograr un enfriamiento rápido de los gases que se produjeron de la combustión para evitar que tengan un tiempo de residencia en ese rango de temperatura apreciable. ¿Ok? Para eso, lo que se utiliza son unos sistemas de enfriamiento por contacto, es decir, inyectarle agua fría a la corriente gaseosa para que se enfríe rápidamente, o si no, usar intercambiadores de calor de grafito que tienen alta eficiencia, que en la práctica reciben el nombre de quench o quencher. ¿Ah? Por ejemplo, el horno de incineración de residuos patógenos de Cliva, que después pasó a ser de Crece y hoy pasó a ser de Cormecor, que está en Bower, ahí había instalado 2 hornos de incineración de patógenos. Y esos hornos de incineración de patógenos tenían a la salida de los hornos un sistema de enfriamiento tipo quench o quencher, y posterior a ello tenían una torre de lavado de gases alcalina. De esa forma, hacían el tratamiento de partículas, de dioxinas, de cloro gaseoso, que se podía llegar a formar como gas ácido. ¿Está? Bien, esto lo podemos seguir. Estaríamos, chicos. No tiene mucho sentido profundizar en esto. ¿Está? ¿Les quedó alguna duda? Profe, ¿las dioxinas serían contaminantes secundarios porque se dan por recombinación? En realidad, qué buena pregunta. En realidad los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera a partir de los primarios. Esto no se forma en la atmósfera, se forman directamente dentro de los procesos
de combustión. ¿Está? Entonces, no, lo tomaríamos como primario. Y la otra duda es por qué no podemos hacer el análisis de dioxina y furano acá en Argentina, o sea, si nos falta certificación o capacidad. No, es que tenemos, en Argentina hay espectrómetros de alta resolución, pero para este caso se necesita directamente uno que se llama de campo magnético, es el DFS. Ah, Cuando veíamos la gráfica de cromatógrafo que les mostré en la clase de química analítica ambiental, es sí. justamente el sistema de detección que se encontraba en la cúspide de mayor sensibilidad y mayor costo. ¿Ah? Ujú. A ver, vamos a ver una fotito. Ya que nos quedan todavía 10 minutitos de clase, voy a dejar compartir esto. Profe, una pregunta. Y ahora con esto de que no salen los vuelos y demás, ¿cómo? No están haciendo ese análisis entonces. No salen vuelos de personas, pero salen vuelos de cargas. Ah, Nosotros mira, no estamos sabía. comprando y mandando al exterior. Gracias, profe. O sea, FedEx y DHL siguen viajando. Bien, les quería mostrar un DFS, un sistema de cromatografía de alta resolución. Es un espectrómetro de alta resolución. A ver, ¿cómo podemos ver? A ver, vamos a ver el proveedor de equipos. Los que hemos comprado nosotros, ellos agarraron la representación hace poquito de esa línea de productos. Campo magnético, espectrometría, trampa de iones. Me está jodiendo que no lo tienen. Espectrometría de masas. A ver. DFS, sector magnético. Acá está. ¿Ven? Fíjense que aparece la sigla HR entre GC y MS. ¿Está? Un GC masa se representa como GC-MS y acá aparece el HRMS. Este es el equipo. El equipo tiene 2 cromatógrafos, un autosampler, y este es el espectrómetro. Directamente es toda la base del equipo. ¿Está? Es una técnica bastante compleja. Muy, muy compleja. Y lo que es la interpretación del reporte también es muy compleja. Ya desaparece esto de los picos que veíamos antes, los picos de retención, sino que lo que se ve es un campo magnético tridimensional en donde aparecen superficies dentro de ese campo tridimensional. ¿Tá? O sea que los picos ahora no son en 2 dimensiones como lo veíamos antes, sino que están en 3 dimensiones. A ver, vamos a ver si encontramos más. Spectrum, High Resolution, Dioxines. A ver si vemos alguna imagen. Son todas gráficas. A ver. Si encontramos algo. No muestra. Lo más parecido es esto, pero no es así en la práctica. Es más complicado. Ok, pero el equipo que les decía entonces es un espectrómetro de alta resolución, ¿tá? Como este que vemos acá. Tienen una sensibilidad de 20 femtogramos. ¿Tá? Es una sensibilidad interesante. 20 femtogramos. Ok. O sea, 20 femtogramos de dioxina en realidad genera una señal ruido mayor a 200 a 1. Por lo general el límite de detección de una técnica se da con señales mayor a 3 a 1. O sea que estos 20 femtogramos en realidad lo podemos bajar mucho más.
podemos llegar a un femtogramo. Un femtogramo es poco, ¿no? Se ubican, ¿no? Gramo. Ahí está. Son esos gramos. 10 a la menos 15. ¿Está? Bueno, gente, estamos. Profe, ¿puedo hacer una preguntita? Me quedé Sí. pensando, tuvimos la SCR, la reducción catalítica selectiva. Si Sí. mal no recuerdo, en catálisis el año pasado parece que hemos visto que se estaba tendiendo a dejar de utilizar el amoníaco y empezar a utilizar un agente reductor propio de que sea un hidrocarburo mismo que se genera en la combustión. ¿Qué tan está aplicado eso en la industria? Porque recuerdo que eran catalizadores zeolíticos modificados con algún ácido Ujú. bronce o sitio Sí. de o sitio bronce que utilizaba metales de transición, metales nobles, indio, utilizaba el hierro porque es más barato, Sí. pero ¿no se Recuerden- aplica a nivel industrial? Recuerden una cosa, las empresas que venden tecnología llevan a cabo, se apoyan en los investigadores para justamente desarrollar tecnología. Pero el que compra una tecnología tan cara es la traducción sería yo el tercero. ¿Qué el tercero? O sea, ustedes háganlo, diseñénselo para alguien, después véndanselo a un segundo que lo pruebe, y yo quiero ser recién el tercero, ¿tá? Cuando sé que no va a haber más problemas, que sé que la garantía Como la de funcionamiento vacuna, está dada. Bueno, Es como la vacuna, tal cual. O sea, ahora estamos en el primero. Yo, al vacunarme, bueno, capaz que si me quiero ir de vacaciones será el primero, pero preferiría ser el de la tercera tanda. ¿Estamos? está perfecto. Sí. Y hay otro dicho también en ambiente que es no en el patio de mi casa. O sea, todos queremos que se lleve a cabo tratamiento de basura y demás, que se hagan, se instalen puntos verdes y todo lo demás, pero no en el patio de mi casa. O sea, lo más lejos posible. ¿Ah? Esos son dos dichos yanquis, que en inglés suenan muy lindo, pero son realidades. O sea, nadie quiere tener un punto verde cerca, nadie quiere tener un relleno Yo sanitario composto cerca. en el patio de mi casa y hay un olor a podrido. Bueno, tu vecino no debe estar muy contento. Sí. ¿Ah? Bien. Ok, estamos, gente. Ya estamos en horario. La clase que viene, entonces, vemos combustión el miércoles y muy probablemente arranquemos con macrocontaminación que quedó pendiente. Si tienen dudas de esto, me escriben, ¿vamos? Y váyanse preparando con un lugar tranquilo, silencioso y una cámara. ¿Estamos? Para el Estamos. viernes Perfecto. 18 a las 18 horas. ¿Estamos? Perfecto. Sí, Nos profe, vemos. gracias. Bueno, profe, Buen fin de. Chao, profe. igualmente. Chao, Hasta profe. luego, profe. Chao.